Listo. Hola a todos los que nos acompañan aquí como parte del grupo de estudios sobre Eurasia. Hoy tenemos la primera conferencia del ciclo virtual Eurasia ante el cambio climático 2024, también en el marco de la COP29 que se ha extendido, que se extiende alrededor de 2 semanas. El título de nuestro panel, Reflexiones sobre las políticas de cambio climático en Asia-Pacífico, y hoy tenemos a nuestras ponentes, a la doctora Yesenia Paola Briones Molina y a la doctora Olivia Marín Álvarez. Entonces, cada una se tomará 15 minutos para presentarnos su trabajo de investigación, su ponencia, y de ahí tendremos un espacio de preguntas de aproximadamente 15, 20 minutos para convertir los comentarios con nuestro público. En un primer momento, le vamos a dar la palabra a la doctora Yesenia Paola Briones, que nos presentará transformaciones y desafíos de la política energética en China hacia hacia una transición sustentable en la era global. En lo que la doctora se prepara, les leo una breve semblanza. Es economista por la Universidad de Guayaquil, Ecuador, maestra en Relaciones Internacionales por la UAM Xochimilco y doctora en Ciencias Sociales con área de concentración en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Entonces, doctora, les cedo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Eh, bueno, sí, hoy les voy a presentar transformaciones y desafíos, la política energética en China hacia una transformación sustentable en el contexto global. Voy a apagar mi pantalla. Bueno, en los últimos años la política energética de China ha enfrentado transformaciones significativas en respuesta a desafíos globales. Entre los principales factores que impulsan este cambio, ay, no puedo. Ok. Entre los principales factores que impulsan este cambio destacan la creciente demanda energética, el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, la volatilidad de los precios y las preocupaciones crecientes sobre el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Además, los mecanismos existentes para estabilizar los mercados energéticos han mostrado ser exacerbadamente inefectivos, y esto ha aumentado la incertidumbre en ellos. Y un punto clave es la alta dependencia de los combustibles fósiles en sectores cruciales de la economía, lo que plantea interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de este modelo. En este esfuerzo global, China, para responder a estas presiones internacionales, ha tomado un rol protagónico, si no es decir clave, en la transformación de su matriz energética, buscando en ello transicionar hacia fuentes de energía más limpias y sostenibles. Este contexto global desafiante ha marcado un punto crítico em, en la redefinición de su política energética, lo cual ha planteado la necesidad de un enfoque más equilibrado, sustentable, que garantice tanto su estabilidad económica como la protección del medio ambiente y obviamente su seguridad energética. En este punto, China se vuelve este actor clave que les menciono en la transición energética, básicamente por varios factores que están interrelacionados, lo cual otorgan esta posición central. Primero sería el tamaño de su economía y su constante crecimiento en la demanda energética. No es desconocido que China es la segunda mayor economía del mundo y el mayor consumidor de energía a nivel mundial. Su rápido crecimiento económico ha impulsado una demanda energética masiva, lo que hace que sus decisiones sobre tanto política energética y transición tengan un impacto directo en el panorama global. También, como segundo punto, su dependencia histórica del carbón, que a pesar de sus esfuerzos por diversificar su matriz energética, China sigue siendo el mayor consumidor de carbón a nivel mundial. Bueno, para 2024 ya se redujo un 53%, pero las cifras siempre se mantuvieron un 70, 60, incluso hasta 80% antes de 2010. Esto coloca a China en una posición clave para determinar el ritmo y la efectividad de la transición energética global, ya que cualquier cambio en su política energética tiene repercusiones evidentemente globales, ¿no? Am, También, como tercer punto, el liderazgo de energías renovables. China en los últimos años se ha convertido en el líder global en la capacidad instalada de energías renovables.
representa un 30% de la capacidad solar mundial y un 20% de la eólica. Todo el tiempo está buscando la innovación tecnológica en este tipo de energías limpias. Obviamente no solamente en estas dos, esto solamente fue un ejemplo. Ah, también no solamente impacta esto a nivel local en su economía, sino también en otros países, porque ofrece una fuente importante de inversión y transferencia tecnológica en este ámbito. Como cuarto punto es el compromiso con la neutralidad de carbono para 2060. Este compromiso fue anunciado por el presidente Xi Jinping en uno de sus compromisos climáticos más ambiciosos para un país en desarrollo como lo fue en su momento China. Y esta meta refleja bastante su disposición para asumir un papel central en la lucha contra el cambio climático. Otros puntos a mencionar es la innovación en el almacenamiento de energía, los vehículos eléctricos. No es desconocido el aumento de las baterías de litio a nivel global. En esto ha intervenido muchísimo China y también los vehículos eléctricos han despegado en los últimos años, siendo China el líder en esto. También tenemos la diplomacia energética, en este caso, cómo ha enfocado sus esfuerzos a través de la ruta de la seda, desviándose un poco de su plan original, haciéndola un poco más verde, por decirlo así, para realizar inversiones en infraestructura energética en este ámbito más sustentable en varios países en desarrollo y sus esfuerzos han sido especialmente tanto en Asia como África y algunos países de Europa. Y bueno, con un punto de cooperación internacional es el Acuerdo de París en el ámbito global. Un poco de cómo ha ido transicionando su política energética en este ámbito, pues los planes quinquenales, bueno, voy a mencionar los últimos que se han enfocado más en la transición hacia energías renovables a partir del onceavo y el catorceavo que ha sido el que fue lanzado para 2021-2025. El primero estaba enfocado aún en explotar el gas natural por ser considerado un poco más limpio, también en el carbón tratar de de que sus procesos sean un poco más sustentables y no tan altamente contaminantes, especialmente en sectores de la economía eh, que históricamente se han enfocado en procesar este carbón de una forma bastante black, por decirlo así, y fueron los primeros pasos hacia la transición energética. En el 12º Plan Quinquenal se enfocaron mucho en impulsar las energéticos renovables y hubo una reorganización de de la industria carburífera como un paso a seguir del 11º Plan Quinquenal. En el 13º se enfoca mucho más en mejorar la calidad de vida, especialmente en la parte ambiental, en la calidad del aire, entre otras. La revolución energética, en este caso, fue cuando explotó la capacidad instalada de los energéticos principales que les mencioné, que era la eólica y la solar. Y por último, de los puntos principales del catorceavo es un objetivo bastante importante, es que el 50% de la capacidad de generación eléctrica provenga de fuentes no fósiles para el 2030. Ay, no sigue. Ok. Am, Básicamente, ¿qué ha habido de resultados en cuanto a estas políticas? Bueno, en 2023, China se consolidó como líder global en energías limpias, representa un tercio de la inversión mundial. Am, Sus aportes de energías renovables han sido impresionantes. Lo pueden ver en la imagen con la instalación de una cantidad de paneles solares equivalentes a toda la capacidad mundial. Y en 2022, y un crecimiento del 66% de la capacidad eólica. También añadió 11 gigavatios de energía nuclear, que es actualmente la mayor cantidad a nivel mundial. La industria de los paneles solares, las baterías de litio, que también lo mencioné, y los vehículos eléctricos vieron un aumento del 30% en sus exportaciones, consolidándose como motores clave para el comercio chino. Sin embargo, a pesar de estos avances, China sigue enfrentando desafíos económicos. Bueno, lo vimos con Evergrande, su mercado inmobiliario está en dificultades, los rendimientos de bonos soberanos han caído a los mínimos históricos y bueno, en respuesta a esto, el Banco Popular de China y los bancos estatales han reducido sus tasas de interés en contraste con otras economías más grandes. A pesar de su compromiso de alcanzar el pico de emisiones de carbono antes del 2030 y la neutralidad del carbono para el 2060, China sigue apostando por el carbón, con la mayor parte de la nueva capacidad mundial de plantas de carbón proviniendo del país. Esto no es nuevo, esto siempre se ha manejado de la misma manera debido a la importancia que tiene el carbón en la economía china.
En 2023, la producción del carbón alcanzó niveles récord, lo que refleja una fuerte preocupación por su seguridad energética. Y aunque China busca que el carbón juegue un rol secundario en su mix energético a largo plazo, la realidad muestra que aún sigue dependiendo muchísimo de esta fuente. En esta gráfica pueden ver la generación de electricidad desde 2016 a 2024. A 2024. Bueno, en mayo de 2024 fue un punto histórico debido a que la energía limpia generó un récord para el contexto chino del 44% de la electricidad en este país, reduciendo la participación del carbón a un mínimo histórico, que es lo que les mencionaba al principio de la presentación, de 53%. Se puede ver claramente cómo ha ido fluctuando. Sin embargo, el carbón se mantiene muy presente en la economía. Pero el mínimo histórico fue en mayo de 2024, que fue un 53%. Am, sí, la energía solar lideró el crecimiento con un aumento del 78% en su generación, mientras que la electricidad creció un 39% y la eólica un 5%. Bueno, ¿qué podemos sacar como los principales retos en la transición de este modelo energético de China? Bueno, evidentemente la dependencia histórica del carbón, su proporción del carbón en la matriz energética, la inercia que perengna la infraestructura de este país, el desempleo en las regiones dependientes del carbón, desigualdad económica, sobre todo en sectores donde no usan la energía renovable y no se le invierte tanto, a diferencia de los sectores que aún usan carbón y que no han recibido las ayudas gubernamentales. Como principales desafíos en la integración de las energías renovables, que ese es otro problema, que a pesar de que China tiene la mayor capacidad instalada a nivel global y es el país que más invierte y gracias a sus inversiones los precios globales se han reducido, internamente existen muchos problemas que se pueden resumir en estos. La intermitencia de las energías renovables, red eléctrica obsoleta que no se puede aún adaptar a a los nuevos energéticos, en este caso principalmente a la eólica y a la solar. Un desajuste regional en ciertas regiones de China, especialmente de de la costa este. Aún no logran usar este tipo de energías un poco más limpias, sino que se siguen usando más carburíferos u otros energéticos fósiles. En cambio, la costa oeste tiene muchísima más inversión, la capacidad instalada ha logrado adaptarse debido a las grandes inversiones que se han realizado, lo cual es evidente porque la mayor parte de la cantidad de gente vive en esta costa. Y bueno, ese es el desajuste que existe. Existe un desperdicio de energía justamente por la red eléctrica, la obsolescencia de la red eléctrica. El costo de las energías verdes, si bien es cierto que se ha ido reduciendo, para ciertos sectores de la población aún es inasequible. Y las tensiones geopolíticas que este tipo de inversiones generan, ¿no? Especialmente con las baterías de litio y los coches eléctricos. ¿Qué perspectivas futuras se pueden presentar dentro de, de esta transición de China a nivel global? Bueno, es evidente que China sigue siendo el líder global en cuanto a la transición, debido a la producción masiva de esas tecnologías, la cantidad de proyectos internacionales que ha realizado, especialmente las inversiones en energéticos verdes, inversión en infraestructura energética. Como segundo punto, la innovación tecnológica y liderazgo en almacenamiento de energía, las baterías de litio y almacenamiento a gran escala, las nuevas tecnologías de almacenamiento, el mercado de carbono, este es mal escrito, perdón, la decarbonización, el desajuste regional tiende a reducirse, pero aún sigue presente y perenne en la economía. El desperdicio de energía es verdad que se ha ido reduciendo en los últimos años. Si lo comparamos con cifras de principios del 2000, es casi un 50% mejor en lo que estaba presente hace 24 años. El costo de las energías verdes, si bien es cierto, se ha ido reduciendo, aún es un poco alto, pero realmente ha reducido en más de un 70% sus costos. Y bueno, las tensiones de políticas, que eso lo podemos seguir viendo presente. Eso sería todo. Si tienen preguntas, por favor, déjenmela saber y muchas gracias. Listo, muchas gracias, Paula. Aquí voy a reemplazar un poquito a Moni porque le ocurrió ahí que la luz, un corte de luz en su casa. Pero Oh, gracias. Entonces, al final vamos a dejar el espacio para preguntas y comentarios. Voy a pasar inmediatamente
Olivia, y en lo que te preparas, Perfecto. voy a nada más a leer tu reseña, tu semblanza. Permíteme, no estaba preparada. Bueno, Olivia, bueno, tu nombre completo, Marín Álvarez, es licenciada en periodismo por la Universidad de La Habana, es maestra en relaciones internacionales y doctora en ciencias sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco. Y bueno, sus temas de investigación se centran en gobernanza global, cambio climático, políticas climáticas, instituciones internacionales y cooperación regional. Y bueno, sus últimas investigaciones han sido, bueno, se titulan de la siguiente manera: En búsqueda del tiempo perdido, un análisis comparativo de las políticas climáticas de China y Estados Unidos de 2010 a 2020. Y otra de ellas es Estrategias de mitigación de cambio climático, y otra se titula A la orilla del abismo, una mirada al sistema internacional de negociaciones climáticas. Entonces, pues adelante, Olivia, si estás lista, adelante. Sí, voy a compartir, voy a apagar mi video para que no vaya a haber ningún problema. Eh, ya se puede ver, ¿verdad? Sí, ya nada más, ya podemos ver tu presentación, sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces yo voy a estar hablando un poco sobre las políticas de cambio climático en China para enfrentar el fenómeno. Hay que decir que la degradación ambiental de China se aceleró desde el ascenso al poder del Partido Comunista de China en 1949. Y la explotación que sufrió el entorno durante el liderazgo de Mao Zedong estuvo marcada principalmente por un enfoque de dominación del hombre sobre la naturaleza, para obtener la búsqueda de crecimiento económico a cualquier costo. La implementación de la política conocida como el Gran Salto Adelante en 1958, con el objetivo de modernizar e industrializar el país, condujo a que se convirtieran enormes extensiones de tierras en áreas de cultivo, a que se destruyeran ecosistemas y a que aumentara la contaminación ambiental. A partir de 1976 aproximadamente, debido precisamente a los efectos que habían tenido todas estas acciones, el gobierno comenzó a prestar mayor atención a los problemas ambientales y se empezaron a adoptar acciones para intentar revertir el daño que se había causado en las décadas anteriores. Debido a su extensión territorial, el clima en China no es uniforme y, por tanto, los efectos de cambio climático tampoco son uniformes en todo el país. Aproximadamente la temperatura ha aumentado en 1,22 grados Celsius entre 1901 y 2020. Y el país se encuentra entre las tres principales naciones afectadas por desastres naturales cada año, sobre todo la frecuencia de los eventos, la pérdida de vidas humanas y los daños económicos que tienen debido a estos fenómenos. De 1980 a 2020, las inundaciones, tormentas y los terremotos representaron casi la mitad, como pueden ver en el gráfico, del total de los desastres naturales en China, con un 49,03%. Y los impactos de estos desastres, así como de otras variaciones que se producen por el cambio climático, como pueden ser aumento de temperatura, aumento de precipitaciones o sequías y el aumento del nivel del mar, van a continuar afectando negativamente a diferentes sectores claves en la economía china. Pero Olivia, bueno, ¿de dónde es que vienen las emisiones en China? Olivia, nada más, perdona que te interrumpa, pero es que no está Sí, cambiando tu presentación de PowerPoint, que dijiste de un gráfico y no está avanzando. no lo, es que yo quise, déjame dejar de compartir y volver a compartir, a ver si Sí, así se ve, porque para mí sí estaban cambiando. ¿Ahora ya la ven? ahora sí ya. Se ve cómo cambia? Sí, ya. Oh, perfecto. Bueno, este era el gráfico que les mencionaba de la frecuencia de los desastres naturales. Entonces, como les decía, habría que ver de dónde vienen las emisiones en China. En 2007, China desplazó a Estados Unidos como el principal emisor de toneladas anuales de gases con efecto invernadero. Y el sector responsable por la mayor cantidad de las emisiones es el sector energético, seguido por el uso de electricidad y calefacción y la manufactura. El resto de las emisiones que están representadas en el gráfico por otros provienen de los procesos industriales, el transporte, emisiones fugitivas, que son cuando se extrae petróleo, y así como las emisiones que salen, que como no se contabilizan muy bien, agricultura, edificios, combustión de otros combustibles, desechos y combustibles de caldera. Y estas representan, todas estas que están agrupadas en otros, representan el 35,36% del total de emisiones. Si bien las emisiones que proceden de la energía, que son las grises claras, sí, han seguido aumentando, uno puede ver en el gráfico como a partir de 2013 el crecimiento ha sido menos pronunciado
que el crecimiento que tenía antes de ese año, desde 1990 hasta 2003. Pero entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la formulación y en la implementación de las políticas climáticas en China? El primero es la dependencia de los combustibles fósiles. El segundo es la inversión necesaria para migrar hacia fuentes de energías limpias. Y el tercero es la influencia que poseen las empresas energéticas en el proceso de la formulación de políticas climáticas. Para 2021, con respecto a la dependencia de combustibles fósiles, China consumía el 82.72% de energía de combustibles fósiles y solo un 14.88% de fuentes renovables. A pesar de diferentes acciones que ha adoptado el gobierno, estos combustibles siguen como la principal fuente de energía en el país y una de cada 4 toneladas de carbón que se usa a nivel global proviene de China. Al mismo tiempo, China es el país que más subsidios le ofrece a los combustibles fósiles, con un total de $2 billones en 2020. Y su empleo se encuentra vinculado a sectores clave para el crecimiento económico del país. Con respecto a los costos de la migración energética, las principales dificultades que tiene China es el tema financiero, o sea que no tiene suficiente dinero para invertir en tecnologías limpias, y el tema tecnológico. En un primer lugar, la infraestructura que tiene China se encuentra adaptada precisamente para el uso de electricidad que proviene de combustibles fósiles. Entonces ahí se requeriría una inversión para transformar esta infraestructura y poder usar la electricidad de fuentes renovables. Por otro lado, también se requiere, para implementar medidas de mitigación de cambio climático a través de energías limpias, se requiere un financiamiento de aproximadamente 32 billones de yuanes, que es la cantidad que ven en dólares en la pantalla, lo convertí como para que se pudiera tener una idea, para poder cumplir los objetivos que se propuso China en el Acuerdo de París. Y en tercer lugar, China no posee la tecnología necesaria para realizar esta transición. Necesita en total 20 tecnologías que se encuentran priorizadas, que se encuentran concentradas en 7 sectores económicos importantes. Los obstáculos para la obtención de esta tecnología, en primer lugar, radica en las restricciones que establecen las aduanas del país que las exporta, incluso después de que se tiene la aprobación de los fabricantes de las tecnologías. En segundo lugar, están las medidas que ponen los creadores de las tecnologías, o sea, quien tiene la patente, para impedir que esta tecnología se transfiera a términos preferenciales a los países en desarrollo por los acuerdos, a través de los acuerdos y de los mecanismos que existen dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático para apoyar la transición en países en desarrollo. Y en tercer lugar, también existe una falta de acceso a la información, tanto en cuanto a los proveedores como a las tecnologías específicas que se necesitan para que sea efectiva una transición. ¿Qué tecnología pudiera ser necesaria para un sector en específico o para lograr un objetivo específico? Con respecto al tercer factor, que es la dualidad que poseen las empresas energéticas chinas, hay que decir, las empresas energéticas chinas surgieron en la década de los 80 como resultado de unas reformas que se hicieron para separar a las industrias de la gestión gubernamental. Esto no significó, sin embargo, que estas empresas se convirtieran en privadas, porque el gobierno chino mantuvo la propiedad mayoritaria de las empresas y mantuvo el control sobre las asignaciones de los directivos de estas empresas. Las tres principales son estas tres que ven a la izquierda de la pantalla, que son conocidas en China como las tres grandes, y las tres poseen una elevada influencia en la toma de decisiones, tanto en lo relativo como política energética, como a política climática. En los últimos años, estas tres empresas han adoptado acciones con el objetivo de incrementar la eficiencia y la conservación energética y la conservación energética y reducir emisiones. Sin embargo, no han sido como totalmente, no ha habido una transición ni se ha logrado una reducción tan grande como se podría esperar con estas medidas. El hecho de que el gobierno chino sea accionista mayoritario en las tres empresas garantiza que el desempeño se encuentre en concordancia con lo que se establece en los planes quinquenales con respecto al cambio climático, pero al mismo tiempo estas empresas no poseen un rol pasivo en el proceso de toma de decisiones. En primer lugar, sus presidentes y miembros directivos ocupan cargos en el Partido Comunista de China que le permiten incidir en las decisiones que se toman en cuanto a políticas. Y entonces esta dualidad de posiciones los convierte en agentes que son capaces de definir y votar sobre las políticas en la nación y sus modalidades de implementación. También estos líderes de las empresas energéticas poseen grados científicos en áreas como ingeniería energética, ingeniería de petróleo, administración, economía o negocios. Y eso también los convierte en voces autorizadas en el tema para que su opinión sea tomada en cuenta. ¿Qué acciones ha tomado China con respecto al cambio climático? Bueno,
las políticas climáticas chinas se pueden dividir en dos etapas. Una, antes de 2007, que más bien eran programas destinados a combatir contaminación atmosférica y la conservación de energía, y después de 2007, que ya estaban como directamente enfocadas a considerar el cambio climático como un tema prioritario y adoptar medidas destinadas a la reducción de emisiones y la adaptación a los efectos. La mayor parte de estas medidas quedaron englobadas en el Plan Nacional para enfrentar el cambio climático que se aprobó en 2014. Este plan incluía 19 objetivos de mitigación que debían ser cumplidos para 2020 y cubría 6 sectores económicos, con la mayor parte enfocado en el sector energético con el 42.1%, seguido por el de transporte con 26.3% y el industrial 10.5%. También incluían algunos objetivos de adaptación, pero el enfoque principal era en mitigación. Al mismo tiempo también se empezaron a realizar proyectos pilotos de comercios de emisiones. El comercio de emisiones funciona que se establece un límite de emisiones en una región determinada y si se pretende emitir por encima de ese límite, entonces hay que comprar los derechos de emisión. Estos proyectos pilotos se realizaron empezaron en 7 ciudades y posteriormente se agregó una más hasta llegar a 8, que son las que ven aquí en el mapa. Estos 8 sistemas de comercio de emisiones poseen algunas características en común, como que tienen una entidad que los supervisa y se encarga de corregir fluctuaciones extremas en el mercado o de aplicar medidas de control. Pero todos también cubren un porcentaje determinado de emisiones de gases con efecto invernadero procedente de industrias y se enfocan en sectores que son intensivos en estas emisiones. Para, eh, para finales del primer año en que comenzaron a funcionar, estos proyectos habían obtenido rendimientos de más de 500 millones de yuanes y el de Fujian, que fue el último que empezó, había obtenido rendimientos de 1.250.000 yuanes. De igual forma, habían logrado 15.21 millones de toneladas de CO2 fueran subastadas para las industrias que querían comprar emisiones. ¿Qué resultados tuvieron estas políticas? Bueno, se logró una reducción de la intensidad energética en 13.1 y de intensidad de uso de carbono en 48.1. Para 2019, los combustibles no fósiles representaban el 15.3 de consumo energético en China y a fines también de 2019, el área nacional de bosques había aumentado en 14.108 millones. También se implementaron estas diferentes planes y diferentes acciones para lograr adaptarse al cambio climático y como sistemas de respuesta a diferentes fenómenos que pudieran ocurrir precisamente como resultado del cambio climático. Y entonces, ¿qué pasa después del Acuerdo de París? Bueno, el Acuerdo de París establece que los países tenían que adquirir compromisos, primeramente establecer las metas de lo que iban a lograr y en segundo lugar, después tenían que actualizarlas cada 5 años. Entonces, ellos se plantearon en la actualización de las metas. En 2021 se plantearon reducir las emisiones de dióxido de carbono por unidad de PIB en 65% para 2030, incrementar la participación de combustibles no fósiles en el consumo primario de energía en 25% y aumentar el volumen de la reserva forestal en 1.500 millones de metros cúbicos, además de alcanzar más de 1.200 millones de capacidad eólica y solar para 2030. ¿Qué se espera que pase? No cambia, ahí está. ¿Qué se espera que pase? Bueno, si se toma en cuenta que China ha cumplido sus compromisos anteriores, que se implementó un sistema de comercio de emisiones a nivel nacional en 2021 basándose en los resultados de los proyectos pilotos y las disposiciones que ellos pusieron de cambio climático en el último plan quinquenal, se espera que China pueda cumplir sus metas del Acuerdo de París. No obstante, como se mencionó previamente, hay algunas dificultades en la implementación de las políticas para lograr una mayor efectividad. Entonces, ¿qué se propone en este sentido? Con respecto a los subsidios, se propone que hay una reducción considerable al empleo de los combustibles fósiles y que esto se haga con una reducción paulatina en un plazo no mayor a 3 años. Esto se pudiera lograr otorgándoles menos recursos a los combustibles fósiles y que estos recursos sean asignados a su vez a las energías limpias. Y esto permitiría, por un lado, reducir el costo social porque se pudiera entrenar a los trabajadores para que pasaran de una industria a otra y por otro lado, que las energías renovables se pudieran ir incorporando paulatinamente a las redes energéticas. Con respecto a los costos de la migración energética, China previamente ha empleado estos mecanismos de transferencia de tecnología y de financiamiento de la Convención Marco
para cubrir sus necesidades de este tipo. Entonces se sugiere que se sigan empleando los mecanismos que pasaron del Protocolo de Kioto al Acuerdo de París. Y en último lugar, se sugiere con respecto a las empresas energéticas que se creen reformas destinadas a modificar el modelo de negocio y la manera en que operan las empresas energéticas de China, sobre todo que se reduzca mucho la influencia que tienen estas empresas en la formulación y aplicación de políticas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Olivia, y reitero mi agradecimiento a ambas ponentes por sus presentaciones tan interesantes. Me disculpo porque me desaparecí unos minutos, pero ahora pasamos a la ronda de preguntas. Me gustaría, doctora Olivia, darle primero la palabra a la doctora Paola, así en caso de que tenga Sí, sin que problema. retirarse, entonces lo puede hacer sin dejarnos con tantas dudas. Les agradezco nuevamente sus presentaciones y recordando que estamos en el marco de la COP29, creo que los temas son muy pertinentes. Entonces, para la doctora Paola, es ¿qué hace China para mitigar el cambio climático en el frente de la urbanización, considerando la velocidad a la que crecen las ciudades y las implicaciones que esto tiene en el cambio climático? Y de una vez le hago la siguiente pregunta, doctora. Eh, ¿Cómo las relaciones internacionales de China o las relaciones de China con Estados Unidos y Rusia ayudan o dificultan a que China cumpla sus metas climáticas nacionales? Entonces le cedo la palabra. Hola, sí. Bueno, respecto a la primera, China ha adoptado varias medidas para mitigar el cambio climático en sus procesos de urbanización. Dado su papel, pues, como una de las principales economías del mundo, principalmente pueden ser las ciudades inteligentes, y estos, creo que le dicen ecodistritos. China está invirtiendo en el desarrollo de ecociudades que implementan tecnologías verdes. Ejemplos de ellos son los que ha pasado, perdón, en Tianjin, o esta EcoCity en Tianjin. También en Xiong'an. Creo que el proyecto se denominaba New Area, donde se fomenta, pues, el uso de energías renovables, ¿no? Y los edificios con certificaciones verdes, con estas certificaciones arquitectónicas de carácter verde. Y pues obviamente las redes inteligentes. Otro punto puede ser la planificación urbana de alta intensidad, que se están promoviendo ciudades más compactas, lo que obviamente ha reducido esta expansión urbana descontrolada y minimiza la necesidad de viajes tan largos, lo que a su vez disminuye las emisiones de carbono. Otro punto importante podría ser las mejoras en la infraestructura de transporte. Ah, la expansión del transporte público se ha priorizado en los últimos años en China, especialmente en trenes de alta velocidad, que ya superaron incluso a los de Japón. Ah, las redes de metro en ciudades grandes también pueden ser la electrificación de los vehículos, están a la cabeza empresas como BYD, entre otras. China actualmente es el mercado de automóviles eléctricos más grande del mundo, eso es indudable. Y está invirtiendo fuertemente en la infraestructura de carga. Ay, perdón, tengo apagado mi video. De la infraestructura de carga para este tipo de vehículos. También están las normas de construcción verde, que esto va de la mano con la parte arquitectónica, en cual las regulaciones son más estrictas cada vez más para promover justamente el uso de materiales sostenibles y las tecnologías que se puedan usar para la construcción de estos edificios. Em, También la renovación de edificios antiguos, eso se ha venido desde hace más de 2 décadas, ha venido presente y se han construido nuevas ciudades en cuanto a esto. También está el aumento de la capacidad de energías limpias, que eso lo vimos en la presentación, la reducción del uso del carbón y bueno, la reforestación, que ha tenido un alto impacto en los últimos años. En cuanto a las relaciones, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? No te escucho. Tenía apagado el micrófono. Sí, ¿cómo No, tranquilo. influyen las relaciones con Estados Unidos y con Rusia para que China cumpla sus metas climáticas? O sea, ¿la favorecen o dificultan que estas relaciones bilaterales contribuyan para que China cumpla con sus metas respecto al cambio climático?
Creo que esa respuesta la podría contestar mucho mejor Oli, porque justamente ella trabaja ese tema. Pero bueno, de Rusia desconozco cuál podría ser el impacto, pero bueno, las tensiones con Ucrania y Crimea, 2014, la intervención em, de este país em, en, ay, perdón, en este país, cómo ha ido intensificándose las rivalidades respecto a esto, pero realmente de Estados Unidos no podría decirte más, creo que Oli lo podría contestar mejor. Muy bien, gracias. Y bueno, me gustaría destacar dentro de su participación, uno de los elementos que me pareció muy interesante es el hecho de que si bien China ha avanzado en la implementación o en el uso de energías renovables, como la solar y la eólica, hay un choque o hay un contraste con la capacidad, no con la capacidad, pero con los tendidos de electricidad que tiene el país que no son adaptables a las nuevas energías. Entonces, es un dato que pareciera muy técnico en términos de cómo lograr ese cambio, pero que ha impactado tremendamente en el avance que pueda tener China en la implementación o en el uso de estas energías renovables. Entonces, tengo una pregunta para las dos y de ahí podemos pasar también con la doctora Olivia y también doctora lo que quiera agregar respecto a esta relación entre China y Estados Unidos. La pregunta es, eh, ¿China tiene o propone alguna alternativa a los mecanismos de mercado para mitigar el cambio climático? Sí. China más bien, en mi opinión, China ha sabido aprovechar muy bien los mecanismos que existen dentro del esquema internacional de negociaciones para el cambio climático. Porque, ¿qué pasa? China tiene altos niveles de emisiones, es extremadamente dependiente de los combustibles fósiles y al mismo tiempo está tratando de también hacer una transición energética. En primer lugar, eh, trata de quedar bien dentro de las propias negociaciones como país que a pesar de tener altas emisiones y a pesar de que por el principio de responsabilidad común pero diferenciada no debiera tener tantos compromisos, está como país en desarrollo haciendo un esfuerzo para reducir sus emisiones. Y esto al mismo tiempo lo está usando en su beneficio para lograr hacer una transición energética y reducir los propios efectos que ha tenido de contaminación, de muertos, de accidentes en minas de carbón, de incrementar eficiencia energética, de gastar menos. Lo está usando precisamente para también como beneficio de su crecimiento económico. Entonces, China a su interior ha desarrollado algunos mecanismos propios de transición energética, estos mismos proyectos de los sistemas de comercio de emisiones internos, los sistemas, ya cuando lanzó el sistema de comercio de emisiones a nivel nacional, pero yo no creo que se haya separado mucho de los mecanismos, digamos, tradicionales de mercado, porque este mismo sistema de comercio de emisiones no fue un invento chino. O sea, de hecho, los sistemas de comercio de emisiones de China, los proyectos pilotos, se basaron en las experiencias de sistemas de comercio de emisiones previos que se habían implementado en la Unión Europea y que se habían implementado, por ejemplo, en California. Usaron como ideas de ahí para armar de ellos propios y a partir de ahí hicieron, digamos, como un pastiche para el sistema de emisiones a nivel general, como que funcionaba mejor. Muy bien, muchas gracias. Una respuesta muy interesante. Y doctora Paola, ¿le gustaría abonar o agregar algo en este sentido? No, estoy bien, gracias. Ok, bueno, seguimos con las preguntas para la doctora Olivia, pero también queda en dado caso abierto el micrófono para usted, doctora Briones. Eh, Relacionada con las principales fuentes de emisión, usted nos habló de estas emisiones generadas al interior de China. ¿Qué ha hecho el país respecto a estas emisiones generadas en el exterior para, como para producir todo lo que en China se consume? Es decir, se le ha dado seguimiento, se le ha criticado a China respecto a las emisiones de gases de carbono y de gases de efecto invernadero que se producen a nivel nacional o en territorio de China, pero ahora, ¿qué pasa con las emisiones que se producen en función de todos los productos, materias primas, etcétera, que necesita China y que no se producen en su territorio, pero sí que las consumen? Ahí es un punto muy interesante, porque de hecho
las emisiones no se contabilizan generalmente por el país de destino, sino por el país de origen. Por ejemplo, si China está fabricando iPhone, un ejemplo, y para producir un iPhone emite, pongamos, 500 toneladas de carbono, es un ejemplo, yo no sé las cifras reales. Esas emisiones, a pesar de que luego ese iPhone vaya a ser exportado a Estados Unidos o a Reino Unido o a la Unión Europea, esas emisiones se le cuentan a China, no se le cuentan al país de destino. Y de hecho, ese tema ha sido muy debatido en negociaciones internacionales precisamente porque los países que cargan con la carga, valga la redundancia, de las emisiones son los países productores, no los países consumidores de esos bienes que se fabrican que son intensivos en dióxido de carbono. Y de hecho hay incluso hasta mapas de países que son importadores netos de emisiones y países que son exportadores netos de emisiones. En el caso de China, China es un exportador neto de emisiones porque si bien para producir bienes que consumen el país emite, también China emite mucho para producir bienes que exporta a otros países. Y los países generalmente de primer mundo, tipo Estados Unidos, Unión Europea, son países importadores netos de emisiones porque importan productos que son altamente elevados en emisiones de dióxido de carbono, pero esas emisiones no se emiten en su país. Ok, muy interesante, ¿no? Porque también estaba la relación entre si es el país en donde se produce o si es el país de donde la empresa tiene su No, origen. sí, donde se produce, Entonces, ahí se eh, cuenta. es muy interesante. Ahora tenemos otra pregunta. También usted planteó la idea de que al principio o en los inicios de la República Popular de China, el paradigma era uno como antropocéntrico o que se entendía como el hombre superior o como por encima de la naturaleza. ¿Se mantiene este modelo o este pensamiento o ha cambiado? Ha cambiado, sobre todo desde 2007, porque China empezó a tener problemas graves de contaminación, precisamente por este tipo de enfoque y de erosión del suelo y ese tipo de cosas. Y a partir de ahí empezó a haber como un cambio en la manera en que China abordaba el fenómeno del cambio climático. Y entonces, a partir de ahí, si bien todavía es esencial y es importante y prioriza el crecimiento económico por encima de las políticas ambientales, etcétera, sí ha tomado medidas para tratar de reducir los efectos del cambio climático en el país. De hecho, China creo que fue en el 84, no recuerdo, su primera ley de calidad del aire, en la cual después tenía estándares específicos para emisiones de partículas de las que pueden ser perjudiciales para la salud. Y en 2006 y luego en 2011 esa ley se reformó y se pusieron estándares más estrictos para ese tipo de cosas. Los gobiernos locales, sobre todo, tienen como estándares y tienen cosas rigurosas de qué deben cumplir, por ejemplo, a la hora de cómo gestionar los desechos tóxicos. No lo puedes tirar al río, sino que hay que tienen que tener un tratamiento específico y ese tipo de cosas. Si bien no se controla mucho, o sea, ahí pudieran tener más control, pero las leyes sí están creadas y sí existen para reducir al máximo el tipo de impacto ambiental. Muy bien, muchas gracias. Y ahora una pregunta para cerrar y retomando la COP29, ¿hay alguna posición o algo que pudiéramos destacar de la participación de la República Popular de China o un punto que le gustaría retomar de la participación de la República Popular de China en en la COP29 o en las COP Sí, que se han sucedido a lo bueno, largo sí, de los años? la COP todavía está, creo que ya empezó, todavía se está desarrollando, va a estar hasta el 22, si mal no recuerdo. China siempre ha sido muy coherente con su postura en las cumbres internacionales de cambio climático, siempre, desde su primera participación en la primera COP en el 95, ha sido muy coherente. O sea, la postura de China siempre ha sido defender el principio de responsabilidad común, pero diferenciada, de yo soy un país en desarrollo, yo empecé a contaminar hace poco en comparación con los países desarrollados, que de hecho, o sea, China ahora mismo es el mayor emisor de gases con efecto invernadero. Pero si uno mira no las emisiones anuales, sino las emisiones acumuladas, o sea, desde que se empezaron a medir emisiones y se estimaron hasta la actualidad, China no es el mayor emisor es Estados Unidos. Entonces, si bien China emite bastante, o sea, China defiende mucho el tema de yo soy un país en desarrollo, a mí hay que darme un chance para yo poder crecer económicamente y emitir como mismo lo tuvieron los países desarrollados.
Si bien defiende esta postura, al mismo tiempo, también a partir de 2007 con la COP de Bali, empezó a decir, bueno, ok, yo soy un país en desarrollo, pero yo voy a empezar a adoptar metas voluntarias de reducción de emisiones para que vean que yo tengo intención de cooperar y tengo intención de resolver el fenómeno, pero solo van a ser metas voluntarias. Y a partir de ahí empezó a decir, bueno, yo voy a reducir de aquí a tal fecha tanto, por ejemplo, en la cumbre de Copenhague se puso un compromiso de reducción para 2020 y ese compromiso de hecho lo cumplió antes de que terminara el plazo de que tenía que cumplirlo. Y, o sea, generalmente esa es la postura de China y sobre todo también como es país en desarrollo y está adoptando metas de reducción de emisiones, ahí aprovecha también para tener acceso a todos estos fondos y estas transferencias de tecnología, programas de transferencia de tecnología dentro de la Convención Marco. De hecho, China ha sido el país que más ha usado los mecanismos de flexibilización del protocolo de Kioto. O sea, hasta 2020, que terminó el protocolo de Kioto, China fue el país que más usó, que más financió. Creo que me puse en silencio. Los más- el país que más financiamiento había recibido y que más proyectos había sido receptor de como parte de estos mecanismos de flexibilización. Y el mayor país por mucho, no había una diferencia corta con el segundo lugar. Tenía como el 60% de los proyectos, algo así, eran de China. Bueno, esto es muy interesante porque refleja una visión planeada, el interés de China de ir mejorando en este aspecto y una visión estratégica de beneficiarse de estos lineamientos y de estos fondos que se presentan para los países. Y ahora sí, ya para cerrar, mi última pregunta sería, además de lo que puede ganar China a nivel internacional, al reducir las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero, tiene la transición energética le genera reducción de costos a nivel, por ejemplo, de tipo gobierno o contrariamente en este momento es más costosa para tener los beneficios en el mediano y en el largo plazo, o ya se pueden ver, por ejemplo, beneficios en términos de mejor salud en la población, menor costo en la electricidad, etcétera. Mira, lo que pasa con el cambio climático es algo muy interesante. Que el tema es que las acciones que se pongan en práctica ahora, uno no va a ver los resultados inmediatamente. Mínimo 10 años. Entonces, todas las acciones que se están implementando ahora no se van a ver resultados hasta de aquí en mínimo 10, 15, 20 años. No se van a ver los resultados de esas acciones en los dos sentidos, tanto en el sentido de una mejora o sea, disminución de muertes debido a problemas respiratorios, a problemas cardíacos, etcétera, que ocasiona la contaminación, como en el tema económico. De hecho, en el tema económico de la transición, ahora mismo el costo se eleva, porque o sea, tiene que hacer, lo que pasa con las energías renovables generalmente es que tienes que hacer una inversión inicial muy grande y te demoras un poco en ver esos resultados. Por ejemplo, para construir un parque eólico, para llenar, no sé, media ciudad de paneles solares en los edificios altos, para construir una hidroeléctrica, es un costo de inversión bastante elevado. Sin embargo, a largo plazo se ven los resultados, sobre todo porque en términos de independencia energética, gana mucho. Dejaría de depender de depender sobre todo de otros países para sus necesidades de petróleo y gas. Necesitaría dejar o sea, no tendría que estar construyendo tantos gasoductos ni tantos oleoductos para cubrir sus necesidades energéticas, sino que sería autosuficiente porque depende del viento o de la fuerza del agua o del sol que tenga en el país. Wow, muy, muy interesante y nos deja con las ganas de saber más o de profundizar en el tema. Entonces, con esto cerraríamos las preguntas que nos han enviado, ¿no? Y les agradezco nuevamente a la doctora Olivia Marín Álvarez, la doctora Paola Briones, que se tuvo que retirar, pero muchas gracias por su participación, por presentarnos sus investigaciones y para el público, los invitamos la siguiente semana, el jueves 21 de noviembre a las 4 de la tarde, a el panel 2 titulado Reflexiones sobre las políticas de cambio climático en Asia-Pacífico. Entonces, los esperamos la próxima semana y agradecemos nuevamente la participación de nuestros ponentes. Muchas Muchas gracias. gracias a ustedes por invitarnos. Hasta luego. Gracias.